Columna de actualidad con Gabriel Pereira. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien. Me gustó mucho el título de hoy, que es bastante provocativo. ¿Cuál? El título de la columna. El modelo Bordaberry y su primo hermano. Sí, pero es pura provocación. Pura provocación. Barata. Vamos a ver. Sí. Cuando esta semana Gabriela Fulco, la presidenta, la directora del CIRPA, los centros que atienden las cárceles juveniles, y propuso pasar a menores que cumplieran la mayoría de edad en locales de INAU a cárceles de mayores, yo pensé que miles iban a salir a quemar la credencial, claro, después de haber hecho campaña por la baja edad de imputabilidad. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver eso con esto? Bueno, vamos a ver qué tiene que ver. Vamos a ver qué tiene que ver. Esto que propone Gabriela Fulco, que en realidad es el comienzo o el marco de un nuevo paso en la reforma carcelaria que viene implementando el Ministerio del Interior. ¿Qué quieren ahora en el presupuesto? Sacarlas del ámbito del Ministerio del Interior, como siempre se quiso, crear un ente descentralizado que las atienda, y ahí se verá cómo se llegó a manejar incluso que uno solo atendiera las cárceles de mayores y de menores. Esto no puede pasar porque hay dos artículos del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que daría para hablar cómo Uruguay demostró la poca importancia que le daba a las leyes sobre menores y adolescentes, que en el año 91 se comprometió a apoyarlo y demoró 10 años. 10 años demoró en convertirlo en una ley. Cuando lo hizo ley se equivocó el Parlamento y a los meses tuvieron que remover. Es una demostración de cómo esto viene de atrás, la importancia que le damos a lo que el Código dice. Pero el Código dice que un menor que es detenido en su condición de menor no puede ser pasado a cárceles para adultos. Para esto hay que modificar el Código, para esto hay que meterse en un debate político que no sé si el Frente va a dar, y que si da va a tener que pagar las consecuencias políticas. ¿Por qué? Vamos a ver el sistema actual cómo es. A ver. El sistema actual es menor de 18 hasta 22. ¿Por qué? Porque la pena máxima es de 5 años, entonces si cae con 17 puede estar hasta 22, y los mayores en la cárcel. Esto se sabía, lo sabíamos todos, lo sabía Bordaberry cuando impulsaba la baja de la imputabilidad, lo sabía el Frente Amplio, sabía que había gente es más, se sabía que había gente que había entrado a la cárcel, salido de la cárcel de mayores, y luego para purgar una pena por menor haber entrado al INAU. O sea, se sabía muchísimas cosas. Entonces, vamos a ver el modelo que proponía Bordaberry, y acá hacemos la salvedad de que, claro, lo que Bordaberry proponía era bajar la edad de imputabilidad, por tanto aumentar las penas por la vía de los hechos. Era un concepto filosófico muy de fondo que tenía que ver con dos aspectos: con la condición de menor, Sí. y con la pena, que por esta vía se le aumentaba. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se decía? Es que se decía que cuando un menor delinquía, lo hacía en unas condiciones psicológicas, sociológicas, físicas, incluso, está demostrado por estudios, que no merecían ser juzgados como mayores. Claro. ¿Ok? Pero resulta que ahora lo que queremos es que esa persona que cometió un delito como menor, cuando por imperio del paso del tiempo cumpla 18, empezar a tratarla como mayor. ¿Qué es lo que proponía Bordaberry? Proponía una cosa más o menos así, que era que los delincuentes de menores de 16, entre 16 y 18, tuvieran Menores de 16 se al mantuvieron en el INAU, Mm. los de 16 y 18 que con delitos graves en un nuevo centro, que no se sabía cuál era, Supuestamente se iba a crear un se iba a centro. crear, y la cárcel para mayores de 18. Acá lo que hicimos fue, a los 18 años, ponerle calcular el homicidio, que es el máximo, 2/3 de la pena de homicidios, y uno podía pensar que podía haber gente hasta 24. Cosa que se le cuestionaba a este modelo, Es porque decía, verdad. bueno, iba a haber gente entre 16 y 24. Muy parecido a lo que pasa hoy. Exactamente. Muy parecido a lo que pasa hoy. La única diferencia que había era que, bueno, 2 años más. Vamos al modelo que se estaría proponiendo ahora, después de este nuevo paso en la reforma carcelaria. En el INAU habría delincuentes menores de 18 o en un centro, de los centros del INAU de cárceles. Se crearía un centro nuevo para poder llevar a quienes
caigan con 16 o con 15 y cumplan 18 y lo lleven para ahí, lo cual se puede extender hasta los 23 años, ¿sí? Y luego la cárcel. Bastante similar al... A ver si los podemos tener juntos a este y al de Bordaberry. Sí. Ahí lo vamos a ver juntos. Y te decía Gabriel, es bastante similar de alguna manera, ¿no? Vean eso. Vean eso. Lo único que cambia, sí, es verdad. Los 16 años porque proponía la baja de edad de imputabilidad. Pero desde el punto de vista administrativo, de gestión carcelaria, sí, de la necesidad de separar a los mayores, estaba presente y el gobierno lo sabía. Y me parece que acá, no sé cómo llamarle, pero escondieron cartas. En la campaña pasada... Esto es el primo hermano. Donde se jugaba la reforma. Es el primo hermano, pero el frente quizá le faltó a la oposición visión para enfocar el debate más acá y no tanto acá. No tanto en la edad. No tanto en la edad, sino en la forma. Sistema, claro. ¿No? Evidentemente, la izquierda por algo evitó la... Ahora, quiero saber, los que proponían, los que decían que no se podía tratar a los menores como mayores, ¿qué va a pasar ahora? Porque se van a dar situaciones como esta, por ejemplo. Un menor, va a haber lugares para menores. Cuando cumplan la mayoría de edad, van a ir a otro lugar, supuestamente dependiente del INAU, y luego va a estar la cárcel. Cuando cae un menor con 17 años, un primario, puede pasar, como pasa cada vez, hay más. Primario, 17 años. A los 5 meses cumple los 18. Se los saca de este grupo de menores de 18 y se los pasa con gente que puede tener entre 18 y 23 años. Claro. La casuística es tan variada que lo que no podemos hacer más es que sentarnos en el discurso teórico de esta historia. Y el discurso teórico de esta historia es que la izquierda o se dio cuenta demasiado tarde o se venía dando cuenta de lo que le estaba pasando. ¿Por qué le pasa esto? Porque el sistema, está tan podrido que es como una manguera llena de agujeros. A una manguera llena de agujeros, cuando vos le tapás uno, por los demás agujeros sale más agua. ¿No? Claro. Bueno, acá, después de décadas, cerraron las puertas, que era tremendo. ¿Cómo solucionamos la fuga? Cerrando la puerta. Cerraron la puerta. Y se complicó adentro. Y se complicó adentro porque no tienen dónde meterlo. No tienen dónde meterlo, recurren a una fórmula que no sé si es buena o mala, pero que va clarísimamente en contra del discurso que la izquierda manejó durante la campaña. ¿De quién es la idea esta, Gabriel? La baja de la edad de imputabilidad. Que apareció esta semana. ¿Quién está detrás de la idea? Esto es Fulco Fulco tiene su historia. Fue muy resistida en el Frente Amplio. Ella integraba la Comisión de la Violencia contra la Mujer en el gobierno Colorado. Denuncias de irregularidades en esa comisión llevaron a la disolución de esa comisión. Cosas muy delicadas. Fallos contra padres por presunta violencia doméstica contra sus hijos en base a informes psicológicos que eran totalmente fraguados o falsos o carentes de realidad, fallos judiciales que se dieron vuelta luego con el tiempo, gente que sufrió mucho. Fue muy resistida cuando fue nombrada y es asesora de Bonomi en materia de cárceles. ¿Fulco sale por la de ella sola? No, vos no lo hacés. Cuando sos un asesor. Aparte, Bonomi salió a las 48 horas. Salió a 48 horas a respaldar. Claro. Esto es una estrategia del gobierno que dice, bueno... Alguien tiene que tirar el gato arriba de la mesa. Cada vez, a ver, tengo un problema, tengo una ecuación que es, cada vez hay más delincuentes. Los agarramos, porque la policía, si hay algo que demuestran las cifras, es que los agarran, porque van así, la cifra de crecimiento de adolescentes detenidos y de presos. Los agarramos, ya no se nos escapan. Se nos empiezan a juntar un montón de gente de 18, 23 años con pibes de 14, 15, 16. Ya tenemos la cárcel acá, que es una escuela de delincuentes, que es una universidad de delincuentes. Tenemos el INAU, que parece ser la escuela de delincuentes. Si no nos manejamos con cuidado, lo que vamos a hacer es crear el liceo de delincuentes en el medio. Es un tema bastante sensible, pero me parece que a la izquierda le patinó un cambio. Gabriel, muchas gracias. No, gracias. Nos reencontramos.